Tengo 29 años, soy hombre y estoy casado con Ava, de 27 años, desde hace 2 años. Ava y yo crecimos en un pueblo pequeño donde todos se conocían y la mayoría asistía a la misma iglesia local. Nos mudamos a ese pueblo cuando yo tenía 10 años y asistíamos a la misma iglesia que los padres de Ava, y crecimos allí. Hace un par de años, me gradué de la universidad y decidí regresar al pueblo donde crecí. Ya estaba acostumbrado a la vida tranquila, sencilla y apacible allí, y fue entonces cuando Ava y yo comenzamos a salir. Yo había estado enamorado de ella durante años y finalmente se presentó la oportunidad. Estábamos muy enamorados y nos casamos después de salir un año. La iglesia y nuestros padres estaban contentos con nuestro matrimonio e incluso contribuyeron a nuestra pequeña boda. Ahora, el asunto es que Ava y yo nunca fuimos íntimos antes de nuestra boda. Ella insistió en que esperáramos hasta nuestra noche de bodas, y después de que todas mis persuasiones fallaron, estuve de acuerdo. A diferencia de mí, que ya no estaba tan comprometido con la iglesia, Ava seguía completamente dedicada y literalmente asistía a todos los programas y reuniones de la iglesia. Incluso formaba parte del equipo de evangelización, y cada fin de semana salía con el equipo de la iglesia para orar y predicar a la gente. Mientras salíamos, solo podíamos besarnos y ella nunca accedió a quedarse a dormir en mi casa. Afirmaba que se estaba reservando para mí y también que era contrario al deseo de Dios que lo hiciéramos antes del matrimonio. Durante todo el tiempo que esperé a que Ava y yo nos casáramos y finalmente hiciéramos el amor, pensé que ella era virgen, nunca me dijo que no lo era, así que asumí que lo era. Fue en la noche de nuestra boda cuando descubrí que no lo era. Me dijo que había estado con sus novios anteriores, pero decidió detenerse y comenzar de nuevo. Me llevó un tiempo superar la decepción y traté de no dejar que arruinara nuestro nuevo matrimonio. Aparte de descubrir que había estado con otros hombres en el pasado, lo cual no me dijo antes, Ava era un encanto. Me trataba con respeto y amabilidad. También tenía una aura reconfortante y enérgica, y era muy acogedora tanto con las personas que conocía como con los desconocidos. Yo trabajaba como conductor para una empresa de logística, mientras que Ava decidió ser ama de casa para tener suficiente tiempo para hacer la obra de Dios. Aunque mi sueldo era pequeño, intentaba mantener las cosas funcionando. Además de mi salario, Ava recibía un estipendio de la iglesia por su trabajo social, y ya usaba ese dinero para cubrir sus necesidades. Después de casarnos, esperaba que el compromiso de Ava con la iglesia disminuyera para que pudiéramos enfocarnos más en construir nuestra familia juntos. Ni siquiera me importaba que se quedara en casa y no hiciera nada. Esperaba que pasáramos mucho tiempo juntos, pero eso no sucedió. Ella iba a la iglesia casi todos los días. Si no iba a un servicio entre semana, entonces estaría yendo a una reunión de departamento, evangelismo o algo más relacionado con la iglesia. La mayoría de las veces, se volvía tan grave que ni siquiera podíamos pasar tiempo juntos, porque ella iba a la iglesia casi todas las noches. Para el momento en que llegaba a casa por la noche, solo comía y se iba a la cama. Los fines de semana, Ava saldría de la casa por la mañana para sus reuniones, eventos de caridad u otra cosa, y regresaría por la tarde, solo para salir de nuevo y volver por la noche. Me quejé de que ella estaba demasiado comprometida con la iglesia y no pasaba tiempo conmigo, pero cada vez que lo hacía, me decía que yo debería haber sabido a lo que me estaba comprometiendo cuando le pedí que se casara conmigo. Esta siempre fue su respuesta, y cada vez que lo decía, se marchaba. Mis quejas a menudo derivaban en peleas, y como resultado, ella pasaba 2 o 3 días sin hablarme. Meses antes de casarnos, hablamos de tener hijos y planeamos tener un hijo al menos un año después del matrimonio, ya que no éramos tan cercanos mientras salíamos. Queríamos usar el primer año para conocernos mejor y hasta ahora eso nos resultó bien. En el espacio de un año, Ava se convirtió en una persona muy diferente. No era la Ava que conocí mientras salíamos y no imaginaba que el matrimonio sería así. No es que tuviéramos muchos problemas, nuestro único problema era su constante asistencia a la iglesia y cómo eso se interponía en nuestro matrimonio. No importaba cuánto me quejara, ella nunca escuchaba. Debido a la naturaleza de mi trabajo, no podía acompañarla a los servicios de mitad de semana y al resto de los programas. Incluso si estaba libre, prefería hacer otras cosas con mi tiempo. Cada vez que le reclamaba, ella hacía parecer que yo era el mismísimo demonio y que intentaba convencerla de apartarse de Dios, pero ese no era el caso. Solo estaba tratando de decirle que redujera las actividades y que hiciera tiempo para nosotros. Después de pasar un año sin tener un hijo, decidí hablar con ella al respecto, pero no parecía interesada. Jugaba y me decía que estaba ocupada haciendo la obra del Señor y que en lugar de apoyarla, me preocupaba por tener hijos. En ese punto, estaba cansado de sus hábitos, así que le conté todo a sus padres. Les dije todo lo que había estado haciendo, cómo me descuidaba a mí, a la casa y a sus responsabilidades de esposa. Cuando sus padres escucharon eso, se sorprendieron de que Ava actuara de esa manera. Unos días después de que la reporté a sus padres, Ava me enfrentó. Estaba furiosa, incluso me insultó y me llamó nombres porque la había denunciado a sus padres. Mientras comparto esta historia, lamento no haberme alejado desde el momento en que comenzaron sus cambios y su negligencia. Pensé en eso varias veces, pero porque la amaba, hice oídos sordos a todo su abuso.
ignoré su negligencia y seguí esforzándome para que las cosas funcionaran entre nosotros. A pesar de la actitud fluctuante de Ava y de que me descuidaba para hacer la obra del Señor, como ella afirmaba, aún la amaba y seguía tratándola con amor. Yo hacía la mayor parte de la limpieza porque ella apenas estaba en casa para cuidar de la casa. Cocinaba, hacía la colada, hacía las compras y me ocupaba de las demás tareas relacionadas con la casa. Seguimos así durante otro año, pero al final del segundo año quedó embarazada. Estaba muy feliz cuando Ava me dio la noticia de que estaba embarazada. Sabía que a medida que avanzara su embarazo, reduciría la asistencia a la iglesia, lo cual es exactamente lo que sucedió. Al comienzo de su embarazo, todavía estaba muy activa y seguía asistiendo a la iglesia, pero a partir del segundo trimestre comenzó a quedarse en casa. Una de las razones por las que Ava no podía ir a la iglesia con regularidad era porque su embarazo tuvo algunas complicaciones y el médico le aconsejó que no hiciera nada estresante. Cuando Ava dejó de asistir a las actividades de la iglesia, los miembros de la iglesia comenzaron a visitarla en su lugar. Algunos días venían en grupo y otros días algunas personas la visitaban individualmente. Casi cada vez que venían a ver a Ava, traían regalos, frutas y otras cosas para satisfacer sus antojos. No me sorprendió su muestra de amor y preocupación, porque Ava estaba tan dedicada a su iglesia. La mayoría de las familias la conocían desde que era una niña y la trataban como a su propia hija. Aparte de los miembros de la iglesia que nos visitaban regularmente, otra persona que venía a nuestra casa todas las semanas era nuestro pastor de la iglesia. Siempre era el quien venía con frutas y cosas para Ava. Cuando nuestro pastor de la iglesia venía, notaba que Ava siempre tenía un brillo y una emoción en su rostro, pero no lo veía como algo fuera de lo común. Muchas veces, regresaba del trabajo por la noche y encontraba su auto estacionado en nuestro camino y en ocasiones, lo dejaba en casa para comprar algo o ocuparme de algo afuera. No creía que hubiera nada de qué preocuparse, porque él era nuestro pastor y Ava nunca haría algo que no complaciera a Dios con él. Durante semanas, nuestro pastor apareció en nuestra casa y siguió trayendo cosas para Ava. Yo seguía trabajando como conductor de una empresa de logística y tenía un trabajo secundario por las tardes. Con el embarazo de Ava, muchas cosas tuvieron que cambiar en casa y las demandas aumentaron. Tenía que ser muy solidario y hacer todo lo que ella pedía. Hubo algunas noches en las que ni siquiera pude dormir bien por ella. Todo esto me afectó mucho, pero tenía que hacerlo porque ya necesitaba descansar lo suficiente. En los días en que nuestro pastor venía a visitar a Ava, una de las cosas que llamaba la atención era la cantidad de dinero que normalmente le daba. La primera vez que sucedió, pensé que simplemente era generoso, pero cuando ocurrió repetidamente, comencé a cuestionar a Ava. No me parecía correcto que su pastor le diera tanto dinero cada semana. Cuando le pregunté a Ava, ella dijo que estaba exagerando y que su pastor solo la estaba ayudando como ayudaría a cualquier otra persona. Pero después de varias discusiones, ella me dijo que dejaría de recibir dinero de él. Quería creerle sobre su pastor ayudándola como ayudaría a otras personas, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. A medida que su pastor continuaba visitándola, comencé a sentirme incómodo al respecto. Estaban cada vez más cerca y sabía que había algunas cosas que no discutían en mi presencia. Recuerdo una vez que su pastor la visitó una tarde y ofrecía hacerle jugo fresco. Los dejé a él y a Ava en la sala de estar y, mientras regresaba de la cocina, pude escucharlos susurrar algo desde el pasillo. Pero en cuanto entré a la sala de estar, fingieron estar hablando en sus voces normales. Otra vez, regresé a casa del trabajo y, tan pronto como entré a la casa, nuestro pastor se despidió. Se sintió incómodo y mis instintos me decían que algo estaba mal. Ava se comportó de manera diferente esa noche después de que nuestro pastor se fue, confirmando aún más mis sospechas. Pensé que las sospechas serían algo que fácilmente superaría, pero cada vez que veía a Ava y a nuestro pastor juntos, la sospecha volvía. Además, como me quejaba de la cantidad de dinero que Ava recibía de nuestro pastor, dejó de decírmelo y comenzó a ocultarlo. No habría sabido que seguía recibiendo dinero de su pastor si no hubiera limpiado una de sus prendas de vestir un día y me encontré con el fajo de dinero. Me sorprendió mucho y también me decepcionó que Ava me hubiera estado engañando. Me hizo creer que había dejado de recibir dinero de su pastor inicialmente. Quería confrontarla sobre el dinero, pero sabía que eso arruinaría mis posibilidades de descubrir qué estaba sucediendo entre ellos. Había presenciado a nuestro pastor orar por ella y el bebé muchas veces, y ella afirmaba que eso era principalmente lo que lo llevaba a su casa. Pero esa razón aún no me convencía. Así que, para descubrir qué estaba sucediendo, decidí comprar esas pequeñas cámaras que se pueden instalar fácilmente en tu casa sin ser detectadas. Las coloqué en posiciones estratégicas en nuestra sala de estar para que pudieran cubrir todos los ángulos. También coloqué 2 en nuestra habitación, una en la cocina y otra en el baño. En este punto, sospechaba fuertemente que nuestro pastor estaba robando dinero de la iglesia y dándoselo a Ava para que lo guardara por él. Creía que esta era la única razón por la que nuestro pastor le daría tanto dinero cada semana, pero me esperaba una gran sorpresa. 2 días después de configurar todo, nuestro pastor pasó por la casa. Sabía que vendría ese día, así que salí temprano del trabajo y estacioné cerca de mi calle. Mi intención era confrontarlos después de ver y escuchar todo,
pero lo que vi cambió el rumbo de todo lo que sucedió después. Estaba en mi auto viendo las grabaciones de mi casa desde mi teléfono. Vi a nuestro pastor entrar a mi casa y después de que confirmó con Ava que yo no estaba en casa, comenzó a desabotonarse la camisa. Por otro lado, Ava llevaba su bata rosa sin nada debajo. Se quitó la bata y expuso todo su cuerpo al pastor. Mi corazón dio un vuelco al ver la grabación, porque sabía lo que sucedería a continuación. Ni siquiera podía creer lo que veía en mis ojos. Fue más allá de lo que esperaba. Admitiré que no estaba seguro de qué hacer, pero escuchar a Ava gemir de placer me volvió loco. Ni siquiera recuerdo haber salido de mi coche y haber corrido a mi casa. Estaba tan enfurecido que abrí la puerta con fuerza y me lancé sobre nuestro pastor. Sabía que no podía tocar a Ava debido a su embarazo, así que desahogué mi ira con nuestro pastor. Si no fuera por la intervención de Ava, el pastor podría haber perdido el conocimiento. Estaba destrozado. Ni siquiera sabía qué decirles. Salió corriendo de la casa solo con sus calzoncillos puestos y la ropa en los brazos. Después de que se fue, Ava comenzó a sollozar como una niña arrepentida. Dijo que no era lo que yo pensaba y que nuestro pastor había venido a rezar por ella y el bebé. No podía creer que todavía intentara mentirme después de sorprenderla infraganti con nuestro pastor. Estaba tan enojado, pero traté de controlar mi ira. En ese momento, me di cuenta de que había estado durmiendo con nuestro pastor, lo que explicaba por qué seguía dándole dinero. Le pregunté cuánto tiempo llevaba su aventura con nuestro pastor, pero negó tener algo que ver con él. Por cómo iba la situación, supe que no lo admitiría, así que la eché de mi casa y lo único que tenía puesto era su bata y unas chanclas. Fuera de la casa, Ava me suplicaba que la dejara entrar, hasta que los vecinos vinieron a preguntar qué estaba pasando. Afortunadamente, uno de ellos se ofreció a llevarla a casa de sus padres, que fue como se fue. Antes de que llegara a casa de sus padres, llamé primero y les conté lo que había visto. Sus padres no me creyeron hasta que Ava llegó a su casa, y fue entonces cuando comenzaron a llenar mi teléfono de llamadas. Me negué a contestar, porque no estaba de humor para hablar. Todo esto sucedió hace 3 semanas y desde entonces no he podido pensar con claridad. Ava está en todos mis pensamientos y es tan doloroso que a pesar de todos mis esfuerzos por ser un gran esposo para ella, me engañó con nuestro pastor. Ahora mismo estoy tan confundido y no sé qué hacer. Siempre esperé que criáramos juntos a nuestros hijos y no como padres divorciados. Al mismo tiempo, no puedo vivir con un engaño. No, aún no he contado a la iglesia sobre su infidelidad. Ella y su pastor me han estado llamando todos los días, y nuestro pastor me ha estado enviando mensajes de texto pidiendo que nos reunamos y hablemos. Actualización número 1, gracias por sus comentarios. Tienen razón, no debería haber ignorado las señales de alarma desde el principio. Estaban frente a mí, pero seguía aferrándome a nuestro matrimonio. Así que, hace 2 días, que fue un domingo, me encontré con nuestro pastor en la iglesia. Fue en un área abierta como algunos de ustedes sugirieron. Curiosamente, él temblaba cuando me vio entrar a la iglesia esa mañana. Después del servicio, me llamó a su oficina y me suplicó que no le contara a nadie lo que había visto. Al menos era más listo que Ava. Aproveché la oportunidad para preguntarle cuánto tiempo él y Ava habían estado teniendo una aventura. ¿Adivinen qué? Dijo que fue antes de que Ava y yo comenzáramos a salir. Esto significa que estuvo con ella mientras me engañaba. Estaba literalmente destrozado cuando escuché eso. Ava no solo me traicionó engañándome, sino que también me hizo quedar como un tonto. Quería enfrentarlo, pero no pude porque había mucha gente en la iglesia. Además, mi confrontación arruinaría mis planes para él, así que me mantuve tranquilo. Esperaba ver a Ava en la iglesia también, pero no estaba allí. Incluso sus padres no vinieron. Antes de descubrir a Ava y nuestro pastor, había escuchado rumores de que nuestro pastor se relacionaba con las jóvenes de la iglesia, pero nadie se atrevía a confrontarlo al respecto. En ese momento, no necesitaba preguntar si estaba usando el dinero de la iglesia, porque era evidente. La iglesia hacía donaciones semanales y supongo que usaba ese dinero para cubrir sus necesidades. Después de que nuestro pastor me suplicara que no le contara a nadie sobre su aventura con Ava, le dije que dejaría pasar todo, con una condición. Que le dijera a toda la iglesia que había estado usando el dinero de la iglesia para sus necesidades personales. Quería darle una lección y, sorprendentemente, él estuvo de acuerdo. Dijo que lo anunciaría el siguiente domingo y pediría perdón a la iglesia. En el fondo, sabía que mentía. No aceptaría avergonzarse así a menos que tuviera motivos ulteriores. Justo ayer, Ava usó un número diferente para llamar. En las últimas semanas, me llamó repetidamente hasta que la bloqueé. Dijo que había ido a mi casa varias veces, pero nadie le respondió. Salí de la casa 3 días después de charla, porque no podía sacarme de la cabeza la imagen de ellos haciéndolo en mi sala. Dijo que no quería criar al bebé sola y que le diera una segunda oportunidad para demostrar que ha cambiado. No tiene idea de lo que le espera. Le dije que solo podría hacerme cargo del niño si hacíamos una prueba de paternidad y los resultados mostraban que yo era el padre. Una vez que hagamos esto, haré otra actualización. Gracias a todos por sus comentarios.
Actualización número 2. Hola a todos, no puedo agradecer lo suficiente a esta comunidad por el nivel de ayuda que he recibido. También pido disculpas por tardar semanas en hacer esta actualización. Después de decirle a Ava sobre la prueba de paternidad, se negó a hacerla, pero sus padres la presionaron. Ella dijo que yo estaba siendo difícil y que quería complicar las cosas para ella. Supongo que sospechaba que yo no era el padre del bebé. Eventualmente hicimos la prueba de paternidad y resultó que no era el padre del bebé. De alguna manera, sospechaba que esto sucedería desde el momento en que se opuso a la idea de hacer la prueba de paternidad. Sus padres estaban muy decepcionados cuando se enteraron y le preguntaron quién era responsable del niño. Ella ni siquiera pudo responderles. Yo sabía quién era, y les dije que era el mismo pastor. No hace falta preguntar si estaba destrozado, porque las palabras no pueden describir cómo me sentía. Recibimos los resultados de la prueba el día del servicio de mitad de semana de nuestra iglesia, así que decidí hacerle una pequeña visita a nuestro pastor. Incluso si el bebé fuera mío, ya había decidido divorciarme de Ava, por eso contacté a un abogado para preparar los papeles de divorcio, y todo estaba listo para el momento de la confrontación. Cuando llegué a la iglesia, fui directo al frente y capté la atención de todos. Nuestro pastor era quien predicaba y se negó a darme el micrófono cuando se lo pedí. Él sabía por qué estaba allí y seguía parpadeando como una señal para que me detuviera, pero lo ignoré. Cuando se negó a darme el micrófono, opté por hablar a voz en cuello para que todos me escucharan. Expuse a nuestro pastor y le conté a todos la verdad, y ellos se quedaron boquiabiertos. Sabía que era imposible mostrar las grabaciones a todos, así que reproduje la grabación de voz de la conversación de nuestra última reunión con nuestro pastor, donde admitió que tenía una aventura con Ava y que estaba usando el dinero de la iglesia para su uso personal. Él no sabía que había grabado nuestra conversación ese día y tampoco se lo dije a ellos. Incluso envié esa grabación de voz a varios grupos de redes sociales de la iglesia de los que formaba parte. La expresión en su rostro cuando escuchó la grabación lo decía todo. Estaba sorprendido de que hubiera grabado nuestra conversación, así que era suficiente evidencia en caso de que intentara negarlo con lo que todos habían escuchado. Estaba seguro de que todo eso era suficiente para arruinar su carrera y su matrimonio, y así fue. La iglesia estaba muy decepcionada con él y lo degradaron. La iglesia también perdió a muchos miembros porque conocían a nuestro pastor como un hombre de pureza y alguien que predicaba en contra de la inmoralidad sexual todo el tiempo, así que se sintieron defraudados cuando descubrieron que ni siquiera practicaba lo que predicaba. En cuanto a Ava, le entregué el divorcio a pesar de todos sus llantos y súplicas, tanto de ella como de sus padres. Actualmente, está a punto de dar a luz y vive con sus padres. A pesar de estar tan decepcionados, sus padres aún la acogieron. También dejé de ir a la iglesia después de exponer a nuestro pastor. Como era de esperar, la noticia se difundió rápidamente por la ciudad y casi todo el mundo está hablando de ello. Ahora, ha perdido a muchos amigos y bienhechores. La última vez que supe del amante de Ava, me dijeron que su esposa se divorció de él y le habían pedido que mostrara los registros de todo el dinero que utilizó para fines de la iglesia desde que asumió el cargo de pastor de la iglesia. Todos sabemos cómo terminará eso. Todavía siento dolor y pena por la infidelidad de Ava, pero es mejor que estar casado con un engaño. Gracias a todos por apoyarme hasta ahora. Los aprecio a todos. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.